Bueno, jóvenes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Como les había mencionado anteriormente en clase, inclusive por correo electrónico, eh, que les iba a enviar unos videitos relacionados con el tema que seguía para el tema de simulación en Excel. En ese orden de ideas, pues continuamos con el tema que son variables continuas. Ya habíamos mencionado algo sobre el tema y que básicamente este tipo de simulaciones tienen que ver cuando tenemos que hacer mediciones muy específicas, muy puntuales. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, cuando en temas productivos necesitamos medir tiempos donde, digamos, hay que tener en cuenta las décimas o los decimales en función del tiempo. Por ejemplo, cuando medimos temas de cantidades, como es el caso de 25,4 kilos o 50,3 gramos, cosas así por el estilo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos que emplear otras fórmulas totalmente diferentes a las que veníamos, digamos, manipulando en las variables continuas. Para variables entonces, discretas, perdón. Para las variables continuas entonces necesitamos tener en cuenta un tipo de distribución. Como lo muestra este documento, que es el documento que venimos trabajando ya en las dos clases anteriores. Entonces hablamos de los diferentes tipos de distribución, inclusive cuando ustedes vieron probabilidades o cuando vieron estadística inferencial debieron haber visto pues los diferentes tipos de distribución. Aquí tenemos algunas como la exponencial, la Weibull, la normal, la logonormal y la uniforme. Pero también está posiblemente la Poisson, la hipergeométrica, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es saber utilizar precisamente la fórmula para generar la probabilidad. Recuerden que estas fórmulas que les estoy aquí señalando manejan la probabilidad dependiendo precisamente de su alcance. Estamos hablando de que si estamos incursionando en probabilidades de 0% al 100%, tenemos números pseudoaleatorios, o sea, que van desde el 0 al 1. Recordemos que si hablamos de 0,05, estamos hablando del 5%. Si estamos hablando del 0,5, estamos hablando del 50%. Y por eso hablamos de probabilidades del 1, perdón, del 0 al 1, o sea, hacia hasta el 100%. Normalmente los procesos, ya sea en empresas de manufactura o en empresas de servicio, comerciales, culturales y creativas, pues siempre nos miden bajo una productividad entre el 0 y el 1, que alcanzar el 100% siempre es algo complicado o algo confuso y que por eso se colocan unas metas y que lo máximo que los estadísticos pueden llegar a tener en funciones de productividad puede ser hasta el 95%, pero con mucha brega. Entonces, en ese sentido, estas fórmulas son los que nos van a dar, pues, de cierta manera, digamos, esa probabilidad que necesitamos para poder generar simulaciones con variables continuas. Enseguida les vamos a manifestar pues como un pequeño ejercicio donde vamos a entender mucho mejor el funcionamiento de estos temas. Digamos que la exponencial necesita de una media. ¿Cómo llegamos a esa media? Pues teniendo una base de datos históricos del funcionamiento del proceso y lo único que necesitamos hacer es sacar un promedio. Con el tema, bueno, una cosa muy importante es que en el tema exponencial, recuerden que la función exponencial puede ser creciente o decreciente, dependiendo de lo que se esté midiendo. Podemos tener una demanda creciente, una demanda decreciente. Podemos tener inclusive inventarios crecientes o ventas decrecientes. Entonces, dependiendo de la base de datos históricos que se recoja de la empresa y si cogemos esos datos históricos y le sacamos el promedio,
entonces tenemos la media para poder simular la distribución exponencial y sus números aleatorios precisamente con esta fórmula, menos el logaritmo natural del aleatorio multiplicado por su media, ¿cierto? Cuando es el caso, por ejemplo, de la Weibull, que es una distribución muy poco conocida, que de cierta manera tiene algún parecido con la distribución exponencial, pero este no necesita de una media, sino que necesita, por ejemplo, de una escala, que esa escala básicamente también lo da los datos, y una forma. Yo quisiera explicarme un poco mejor sobre esto. Cuando hablamos de escala, es hasta dónde puede llegar precisamente la información y cuál va a ser, digamos, de cierta manera, digamos, la forma acampanada de la distribución de los datos, porque esto tiene que ver casi que con elementos gaussianos. Entonces, esto también se puede calcular, habrá unas formas, digamos, estadísticas de hacerlo, pero digamos que habría que hacer pues como una consulta mucho más profunda para poder entender muchísimo mejor estas dos variables. Y para eso pues entonces tenemos la fórmula de la escala multiplicado por el logaritmo menos el logaritmo natural del aleatorio, y aquí tenemos un exponente de 1 dividido la forma, ¿cierto? Muy diferente pasaría con la distribución normal, que también tiene cierto comportamiento gaussiano. Una campana puede ser, digamos, muy alargada, muy achatada, dependiendo precisamente de los datos, que necesita de los datos históricos donde sacamos la media y que a esos datos le sacamos la desviación estándar. Entonces, para eso en Excel se utiliza la fórmula de distribución normal punto inverso, el aleatorio precisamente de esa media y de esa desviación, y a partir de ahí se generan los números aleatorios. Debemos tener en cuenta que muchos de estas fórmulas a lo mejor nos van a permitir pasar de un número aleatorio mayor que 1, o sea, hace mayor que el 100%, porque también se puede dar el caso. Y así sucesivamente con las demás distribuciones. Por ejemplo, aquí en la uniforme tenemos un límite inferior hasta donde puede llegar, y aquí tenemos un límite superior también hasta donde puede llegar desde un número máximo, y esta va a ser su forma. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado diciendo y hablando, incluyendo, digamos, lo que hemos dicho en clases anteriores, pasemos, digamos, entonces a un ejercicio donde sí podamos visualizar y entender muchísimo mejor qué es lo que se trata de decir precisamente con variables continuas. Miren, por ejemplo, este ejercicio. En este ejercicio nos dice que el tiempo que transcurre entre llegada de ciertas piezas a una estación de inspección sigue una distribución exponencial. Aquí hay que tener en cuenta, digamos, unas cositas. Yo cómo sé que mis datos que yo he recogido, digamos que yo recogí una base de datos de 100, digamos, una muestra de 100 inspecciones, porque esto es un tema de piezas que llegan a una estación de inspección. Llámese un proceso productivo de tornillos o de lo que ustedes prefieran, pero uno recoge, se mide precisamente tiempos, porque la media aquí es de 5 minutos por pieza. Entonces, ustedes que son expertos en toma de tiempos, eh, digamos que con el cronómetro en mano, aplicando pues todas las técnicas de estudio de tiempos e inclusive de muestreo del trabajo, pues entonces recogen una basecita de datos de 50, 60, 100 datos, y a esos 100 datos pues entonces ustedes le sacan la media y llegan a este dato, 5 minutos por pieza. Pero resulta ser que yo tengo que determinar qué tipo de distribución ejerce esos datos en el momento de haberlos recogido con el cronómetro. Entonces, en ese sentido, pues ahí tendríamos que utilizar una herramienta que el software de ProModel
nos ayuda a visualizar qué tipo de distribución es para no hacer los cálculos a mano, que es el StarFits. Es una herramienta estadística que uno le ingresa los datos esa herramienta nos permite definir qué tipo de distribución tienen precisamente esos datos que ustedes recogieron. En el momento yo no lo puedo hacer porque pues, el equipo que tengo en este momentico es un equipo empresarial y no me permite ingresar software de cierta manera de dudosa procedencia, pero yo creería que en clase, ya que tenemos el software, este próximo jueves haremos, digamos, el ejercicio de ingresar esos datos en el software y poder permitir y tomar y evaluar qué tipo de distribución se puede ejercer para poder comenzar entonces a dilucidar problemas en este sentido, ¿cierto? Entonces eso para que lo tengamos presente. Lo primero que tenemos que hacer o cuando lleguemos a clase es tener una basecita de datos que se las voy a proporcionar aquí pues por temas de poder maximizar el tiempo por los inconvenientes que hemos tenido por las manifestaciones. Estamos haciendo las aclaraciones a través de este video o estos videos. Entonces ya sabemos que necesitamos una base de datos para poder llegar a una media de 5 minutos y que nos diga realmente si es una distribución exponencial, normal, una Poisson, una hipergeométrica, lo que sea, ¿cierto? Sigamos, dice, el proceso está a cargo de un operario y la duración de la inspección, vamos a corregir acá, que está mal escrito, de la inspección sigue una distribución normal con una media de 4 minutos y una desviación estándar de 0.5 minutos por pieza. Entonces miren que aquí hay otra cosa. Resulta ser que normalmente cuando como ingenieros necesitamos dar solución a temas de simulación, especialmente en las empresas, porque esto no es muy bien conocido por el temor, uno por el temor que puede generar la simulación a la toma de decisiones y dos porque la verdad no se conoce muy bien la manipulación del Excel para la toma de decisiones en función de resolución de problemas de la vida cotidiana en elementos productivos. Entonces, en ese sentido es fundamental que ustedes, como les digo, deben de tener presente, digamos, dos momentos. Uno, la llegada o la entrada de lo que se va a evaluar. Y dos, el tema del durante. Y cuando hablamos del durante es el elemento del proceso de transformación. Recuerden que todo proceso, ya sea en cualquier tipo de objeto social empresarial, tiene unos elementos de entrada, hay unos elementos de transformación y esos elementos de transformación generan unos elementos de salida. Teniendo en mente, digamos, esa convicción o esos elementos que vienen de la gestión por procesos, vuelvo y repito, hay entradas, hay un proceso de transformación y luego hay unos elementos de salida. Entonces ustedes pueden ver aquí en este ejercicio unos elementos de entrada. O sea, hay unas llegadas de una pieza. O sea, llegan unas piezas. Eso es lo que entra al proceso como tal. Llega una estación de inspección. Que esa estación de inspección es precisamente el proceso de transformación. Porque es que allá en esa estación de inspección, como su nombre lo indique, valga la redundancia, allí se hace la inspección, que ese es el elemento de transformación. Allá se inspecciona la pieza. Y digamos que cuando habla de condiciones normales es porque no hay incertidumbres, todo transcurre normalmente y sus tiempos son normales con una desviación.
Miremos otro videito para continuar con el proceso. Ok, saludos.